El viento caliente del verano griego silba entre rocas afiladas. Es el año 480 a.C. y mientras tus párpados pesan, 300 guerreros esperan en un desfiladero estrecho, mirando un mar de antorchas que se extiende hasta el horizonte. Cientos de miles de soldados persas avanzan. Pero esta noche no te contaré sobre la batalla. Te contaré sobre el hombre que sabía que iba a morir, y aún así sonreía. Si esta historia te está ayudando a relajarte, un pequeño like ayuda a que otros la encuentren. Cierra los ojos, respira profundo. Durante la próxima hora y media, caminaremos por las puertas calientes, donde el vapor de los manantiales se mezcla con el olor a sal del mar. Conocerás a Leónidas, el rey que eligió su muerte para que su ciudad viviera. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué convierte a 300 hombres en una muralla inquebrantable? Es hora de descubrirlo. Capítulo 1. Las puertas de piedra. El sol del amanecer convierte el mar Egeo en oro líquido. Pero aquí, en este pasaje estrecho entre montaña y agua, las sombras son profundas y frías. Termópilas, las puertas calientes, donde el vapor sulfuroso se eleva de grietas en la tierra, como si el inframundo mismo respirara bajo tus pies. Imagínalo, un sendero tan estrecho que 20 hombres hombro con hombro pueden bloquearlo completamente. A tu izquierda, acantilados verticales que se pierden en las nubes. A tu derecha, el mar lamiendo las rocas con lenguas saladas. No hay espacio para maniobrar. No hay flancos que atacar. Solo un embudo de piedra donde los números no importan. Los espartanos llegaron primero. 300 guerreros caminando en perfecta formación. Sus capas rojas como sangre fresca contra la piedra gris. El sonido de sus sandalias golpeando el suelo al unísono, como un solo corazón latiendo. Aquí, dice Leónidas, señalando el punto más estrecho. Aquí convertiremos su fuerza en debilidad. Sus hombres asienten. No necesitan explicaciones. Han entrenado para esto toda su vida. Desde los 7 años, cuando fueron arrancados de los brazos de sus madres, han aprendido una sola verdad. Un espartano no retrocede. Un espartano no se rinde. Un espartano vence o muere. Mientras tu respiración se hace más lenta, imagina el trabajo que comienza. Los griegos reconstruyen un viejo muro fenicio, piedra sobre piedra, sudor mezclándose con el vapor de los manantiales. Cada roca colocada es una promesa. No pasarán, no mientras quede un solo griego en pie. El primer explorador persa aparece al mediodía. Un jinete solitario que se detiene en seco al ver la escena. Los espartanos están fuera del muro, desnudos, ejercitándose, peinándose el largo cabello, como si no hubiera un ejército de 500.000 marchando hacia ellos. El explorador galopa de vuelta, confundido. Jerjes, el rey de reyes, no puede creer el reporte. ¿Se peinan el cabello?, pregunta un espartano exiliado en su corte. Sonríe amargamente. Es su costumbre. Majestad. Antes de morir, se preparan como para una boda. La muerte es su novia, y quieren lucir bien para ella. Pero Jerjes no entiende. ¿Cómo podría? Él que comanda un ejército tan vasto que bebe ríos secos, tan numeroso que sus flechas oscurecen el sol. ¿Cómo puede temer a 300 hombres peinándose? La tarde cae como miel dorada sobre las rocas. Los griegos terminan el muro. Se ponen las armaduras, bronce pulido que brilla como fuego bajo el sol poniente. Los escudos, redondos y pesados, cada uno marcado con la lambda de Lacedemonia. Las lanzas, largas como 2 hombres, con puntas que han probado sangre antes. Y entonces esperan, en la distancia. El rumor crece, como trueno lejano que se acerca. El suelo comienza a temblar. Los guijarros danzan,
El agua en los charcos tiembla. El ejército persa se acerca. Y con él, el destino. Tu mente se aquieta mientras imaginas esa espera. 300 hombres de pie en una línea, mirando hacia la oscuridad que se acerca, sin miedo en sus rostros, solo una calma extraña, la paz de quienes han aceptado su destino. Capítulo 2. El rey que sabía. Antes de marchar hacia el norte, Leónidas visitó el oráculo de Delfos. El humo de laurel llenaba la cueva sagrada, y la Pitia, con ojos vidriosos de trance, habló las palabras que sellarían su destino. O Esparta pierde un rey, o Esparta cae. Imagina recibir esa sentencia. Tu vida o tu ciudad. No hay tercera opción. No hay escapatoria inteligente. Leónidas escuchó, asintió, y nunca se lo contó a nadie más. Guardó ese peso solo, como una piedra en el pecho. Ahora está aquí, en el desfiladero, eligiendo cuidadosamente a sus hombres. No cualquier guerrero, solo aquellos con hijos vivos, hombres cuyas líneas de sangre no terminarían en estas rocas. Es un detalle que te dice todo sobre su mente. Ya sabe cómo termina esto. Está haciendo arreglos para después. Mi señor, dice Dieneques, su capitán más confiable. Los hombres están listos. Leónidas lo mira. Este guerrero que ha sido su amigo desde la infancia, que entrenó con él en la Goge, que sangró con él en 100 batallas. ¿Les dijiste?, pregunta el rey. ¿Qué hay que decir?, responde Dieneques. Somos espartanos. Sabemos por qué estamos aquí. Y es verdad. Cada hombre presente eligió esto. Cuando Leónidas anunció la marcha, cuando el festival de Carneia prohibía la guerra, cuando los éforos dijeron que solo podía llevar su guardia personal. 300 se ofrecieron. 300 padres que miraron a sus hijos y dijeron: serás libre porque yo no lo fui. Respira profundo y deja que la escena te envuelva. La noche cae sobre Termópilas. Las estrellas aparecen una por una, como ojos abriéndose en el cielo. Los fuegos griegos son pequeños, controlados, apenas suficientes para calentar el pan y el vino. Pero al este, al este el horizonte arde. Miles, decenas de miles de fuegos persas, como si un pedazo del sol se hubiera caído a la tierra. El humo se eleva en columnas negras que borran las estrellas. Un mensajero llega del campamento persa. Camina entre los griegos con ojos nerviosos, esperando ver miedo. Pero los espartanos apenas lo miran. Siguen afilando sus lanzas, comiendo su cena simple, contando chistes obscenos que hacen reír a los tespios. El gran rey Jerjes ofrece términos, dice el mensajero. Su voz tiembla ligeramente. Ríndanse, y serán bien tratados. Pueden gobernar toda Grecia bajo Persia. Leónidas mastica lentamente su pan negro. Lo traga. Toma un sorbo de vino. Finalmente mira al mensajero. Dile a tu rey que venga a tomarlas. Molon Labe. Ven y tómalas. 2 palabras que resonarán por siglos. El mensajero palidece. Se va rápidamente. Los griegos vuelven a su cena, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de desafiar al hombre más poderoso del mundo. Pero en el silencio que sigue, Leónidas se levanta, camina entre sus hombres, no da discursos grandiosos, no promete gloria o victoria, solo pone una mano en un hombro aquí, comparte una copa de vino allá, habla en voz baja sobre sus hijos, sobre Esparta, sobre el amanecer que viene. Tu respiración es tranquila ahora. Tu mente flota mientras imaginas esa última noche de paz. 300 hombres que saben que el sol nacerá sobre su último día, y aún así duermen tranquilos, soñando con hogares que nunca volverán a ver, con hijos que crecerán libres porque ellos eligieron no serlo. Mañana, la batalla comenzará, pero esta noche, en tu mente que se aquieta, solo hay paz, el tipo de paz que viene cuando has aceptado tu destino y decidido enfrentarlo de pie. Capítulo 3. No solo 300.
A menudo se cuenta como si fueran solo espartanos. 300 hombres con escudos marcados de rojo, parados hombro con hombro mientras el resto de Grecia observaba desde la distancia. Pero cuando te adentras en ese estrecho desfiladero en el ojo de tu mente, ves muchas más caras que esas. Ves a granjeros de Tespias, hombres sacados de hogares de montaña en Fócida, guerreros renuentes de Tebas, y bandas de los pueblos locrios que bordeaban la costa cercana. El muro de escudos en las Termópilas no brillaba solo con la marca de una ciudad. Era un mosaico de símbolos y colores, cada unidad estampada con su propio orgullo, su propio recuerdo de fuegos en el hogar y templos de piedra, olvidados en los relatos más cortos. Suman miles, apiñados en el desfiladero junto a los espartanos en un desafío deliberado a la presión de un imperio. Cada grupo llevaba sus propias apuestas. Los hombres que vinieron de Tespias eran libres de negarse. Sin embargo, marcharon voluntariamente. Tenían poco que ganar, ningún poder duradero que tallar de la derrota de Persia. Pero vinieron porque la vida de su ciudad se ataba a la tierra detrás de este desfiladero. Y cualquier caída aquí significaba el camino abierto a sus hogares. Los focidios estaban más cerca de la línea de árboles y los caminos ocultos. Tenía sentido apostarlos allí, para vigilar la cresta por donde la traición un día correría. Tebas trajo hombres con un aire más tranquilo, y aunque estaban presentes con armas, las dudas se enroscaban a su alrededor. Estaban aquí por obligación o por convicción, lealtades trazadas en tiza, fáciles de borrar bajo una lluvia repentina. Los locrios estaban en representación de los pueblos costeros que dependían del comercio marítimo, sabiendo que los barcos solo importarían si el desfiladero se mantenía. Cada uno tenía un hilo delgado pero real que los unía a este sendero pedregoso. Si te detienes, sientes la tensión que viene con tal reunión. Las ciudades-estado de toda Grecia eran pendencieras por costumbre. Los campos fronterizos provocaban resentimientos, e incluso la forma en que una ciudad medía el honor podía rozar ásperamente el orgullo de otra. Forzarlos a formar filas bajo un mando compartido no era natural. Los acuerdos venían con desconfianza, incluso aquí, en la resistencia de un último desfiladero. Los hombres miraban los colores de los escudos de sus vecinos y se preguntaban si esas filas dudarían en el momento equivocado. Se hablaba de Tebas como si fuera poco entusiasta, quizás buscando espacio para hacer tratos con Persia más tarde. Los rumores pesaban, la duda, en un lugar donde la confianza era más necesaria, presionaba contra el campamento con un peso más escalofriante que la niebla del amanecer en la armadura. Aún así, los números hablaban claro. Casi 7.000 hombres se pararon primero en el desfiladero, muchos más que la sola figura de 300. Imagina el sonido de ellos por la noche, fuegos silbando bajo, murmullos en docenas de voces de dialecto a dialecto. El sonido del trabajo mientras se revisan las lanzas y se ajustan los cascos. No suena como una ciudad preparándose. Suena como un mercado improvisado convertido abruptamente en un muro armado. Las pequeñas riñas del mundo griego ahora se unían al menos por un momento. 31 estados, tan a menudo en disputa entre sí, dispuestos uno al lado del otro contra la presión de los pasos persas. Raro y extraño, como un viejo registro de incendios donde los nombres de diferentes turnos, que una vez nunca tomarían el poste juntos, de repente se enumeran en la misma llamada debido a un gran incendio. Las diferencias se hacen a un lado, al menos por un respiro, porque el fuego no deja elección. Y, sin embargo, ¿qué significan 7.000 antes de un imperio? La hueste de Persia se estiraba y se estiraba, como una línea de humo que se extiende por kilómetros.
negándose a adelgazarse incluso al anochecer. Contra tal volumen, la unión de ciudades griegas dispersas parece demasiado pequeña. Las franjas en los escudos significan poco cuando son tragadas por la sombra de una fuerza que reunió tierras bajo su estandarte por docenas. Aún así, unidad por unidad, entraron en el desfiladero. Cada escudo podía cubrir la mitad del hombre a la izquierda. Cada lanza podía golpear a través del mismo carril. Unidos, formaron una barrera que importaba no por comparación de números totales a través del continente, sino por una geometría muy local. Un desfiladero, una medida, una línea conjunta. Puedes quedarte quieto y verlos moverse a su lugar. Espartanos en el medio, entrenados más tiempo que el resto y vistos como ejemplo. A su alrededor se agrupan los tespienses, dispuestos, decididos, con manos seguras a pesar de la falta de los largos entrenamientos de Esparta. Los guerreros focidios mantienen sus ojos en la ladera de arriba, con las botas presionadas en un suelo delgado tan suelto que se desliza en pedazos bajo su peso. Los tebanos traen consigo expresiones más difíciles de leer, llevando el peso de la duda en los ojos de los demás incluso antes de haber levantado una lanza. Los hombres locrios, de mar y acostumbrados no a cordilleras de roca sino a aire salado, agarran escudos que llevan la marca de su pueblo, esperando a medias que sus hogares sean tomados por la marea de barcos esperando en alta mar. Juntos presionan hombro con hombro, formando un borde erizado en la garganta de piedra de las Termópilas. Vale la pena detenerse en la rareza de esa vista. 31 estados enviando hombres a la vez. Es mucho más fácil imaginarlos luchando entre sí, como lo habían hecho durante generaciones. Una resistencia como esta va en contra de esa costumbre, aunque sea por días. En un lugar donde la enemistad de sangre a menudo había significado hierro contra hierro entre los propios griegos. Los mismos hombres ahora deben adaptarse para proteger no solo su propia tierra, sino también la de su vecino. Esta unidad era frágil, nada natural en ello, pero dentro de esos 3 días tomó una forma que importó y perduró. Sientes el costo también. Si un aliado se rompía, la línea se deshilacharía. Si Tebas se retiraba, el resentimiento herviría a la superficie y dispersaría la línea. El riesgo siempre estaba dentro del muro tanto como presionando desde más allá. Así, ves dudas vagando por el campamento. Hombres intercambiando palabras en voz baja, midiendo quién les cubre la espalda cuando la ola presiona cerca. Cuando los exploradores informan sobre la luz de las antorchas persas que se acerca cada vez más. Cada hombre tiene que elegir si esta alianza tiene peso o se derrumba como humo a través de las vigas. Tal es el peligro de tejer un muro con vecinos orgullosos y pendencieros. Todo lo que se necesita es que una fila de costuras se rompa. Una palabra de pánico viaje por el muro de escudos. Y 7000 podrían encogerse a 300 más rápido de lo que el ojo podría notar. Esa incertidumbre le da un filo más agudo a la resistencia. No solo estaban contra los persas que se alzaban como una inmensa multitud más allá del desfiladero, sino contra sus propias viejas costumbres de rivalidad. Cada latido del corazón contenía ambos riesgos. Lanzos golpeando desde el frente y la sospecha cortando desde el interior. Ese peso presionaba tan fuerte como cualquier línea de arqueros. Pero aún así, se mantuvieron en orden. Todavía dejaron que los espartanos los anclaran. Todavía probaron la tierra bajo sus pies para que el suelo de enfrente les perteneciera a ellos y no a los miles que los enfrentaban a la luz del fuego. La tensión se asienta pesada en tu pecho, porque no sabes de qué manera se estirará el tejido cuando sea golpeado.
El orgullo exterior tira de él. La desconfianza desgarra las costuras. Pero la necesidad lo une mientras las paredes de la montaña se cierran. Es una cooperación nacida de la finalidad. Cuando solo tienes un carril para proteger, no hay otro puesto donde pararse, ninguna excusa para desviarse. Y así se mantienen firmes, fila por fila, formando un círculo de escudos donde los rivales de repente dependen de la respiración y la postura del otro. Aunque las historias pasan fácilmente de generación en generación con el número 300 grabado en la memoria, la verdad elegida por las fogatas nocturnas en el desfiladero era más amplia. La presencia de miles importa. Cambia el sonido de la guardia por la noche. El humo que se eleva de muchos fuegos de campamento en lugar de uno. Demuestra que hubo una medida de unidad, frágil aunque fuera, mantenida unida por la estrechez del suelo de piedra y el peso de la aproximación persa. Imagínalo como un muro en un cuartel de bomberos, ladrillos cada uno tomado de diferentes fuentes, colocados por diferentes albañiles, cortados de maneras ligeramente diferentes. Por sí solos, ninguno muestra mucho. Juntos, unidos con urgencia, se elevan lo suficiente como para sostener el borde del incendio. Eso es lo que era este ejército. Un muro cosido con riñas de aldea y orgullosos estandartes, destinado a retener al imperio el tiempo suficiente para que los vientos del mar cambiaran de dirección. Y por su reunión, el desfiladero ya no parecía una tubería solitaria esperando a estallar. Parecía, por un momento, un muro de escudos improvisado con la densidad suficiente para importar. Esa fue la verdadera resistencia. No de solo 300, sino de miles presionados hombro con hombro, retrasando una marea. Su lugar en la memoria pudo haberse desvanecido al borde del cuento, pero su papel en la línea fue sólido en la hora en que más se necesitaba. Ahora miras más allá de su línea y ves la lenta propagación del fuego sobre las crestas mientras las antorchas de Persia se acercan más. El aire de la noche se pliega alrededor del silbido del mar y el murmullo de los hombres. Y lo que yace más allá de la puerta brilla más con cada paso. Capítulo 4. Día 1. Los muros se mantienen. El amanecer se arrastra lentamente sobre el agua. Gris plateado al principio, luego una pálida sábana que se extiende sobre el desfiladero de piedra. Oyes cuernos que se estiran bajos y ásperos, levantados desde el lado persa. El sonido rebota en las paredes del acantilado, doblado a través del eco, haciendo que la hueste parezca aún más grande. Los hombres en la línea griega agarran sus escudos, los bordes de hierro chocando con los de los vecinos. Cada respiración se empaña en el aire fresco, pero desaparece rápido. Se paran tan apretados como hombres en un túnel. Cada paso desde más allá del desfiladero ahora responde con el golpe de los tambores y los cuernos. Un ritmo destinado a llamar al miedo antes de que cualquier lanza se encuentre con la carne. El rey al otro lado del camino. Jerjes mira este estrecho muro de hombres y no esconde su expectativa. Para él el desfiladero es una obstrucción, no una detención. Él cree que el peso por sí solo lo aplastará. Su orgullo se basa en los millones que afirma llevar bajo su marca. Aunque en esta estrecha garganta solo un arroyo puede entrar a la vez. Para él ese arroyo es más que suficiente. Primero envía a los medos, tropas aptas de muchas guerras, sangre probada en campos pasados. Marchan con escudos de mimbre, madera delgada y caña unidas, lo suficientemente ligeras para llevar rápido pero débiles bajo presión. Se acercan firmemente, con las lanzas levantadas, las voces elevadas en un cántico, esperando que la simple masa de su número rompa a los griegos rápidamente. Entonces el choque,
El bronce golpea el mimbre. El sonido resuena como un martillo en leña. Los escudos espartanos golpean con peso. Las puntas de sus lanzas perforan los huecos de la cubierta persa y sacan sangre antes de que la segunda fila siquiera haya avanzado. Los medos empujan hacia atrás, presionando pecho contra escudo, tratando de romper el muro por simple presión. El suelo se retuerce con los pies. El polvo se levanta en pequeñas nubes que se mezclan con el silbido de los manantiales cercanos. El aire huele a agua salada y hierro. Por un momento parece que los medos los derribarán con una fuerza bruta. Pero entonces el truco se muestra claramente. Los griegos se paran como si estuvieran unidos por una bisagra. Cuando el peso presiona, la línea se flexiona pero no se rompe. Luego viene el contraataque, un empuje corto y afilado de bronce en mimbre. Y los medos retroceden. Ahí es cuando ves la rotación. Los hombres en la línea griega retroceden un paso, dando espacio para que el siguiente se mueva fresco a su lugar. La línea de escudos nunca tiene huecos, incluso cuando uno se cansa. Otro toma su espacio, deslizándose en la formación como ladrillos colocados cerca en un muro. El ejército es más pequeño, pero nunca se cansa todo a la vez. Cada uno se mantiene por un tiempo, luego se turna. Los medos no tienen tal ritmo. Cargan con ímpetu y retroceden solo cuando demasiados son cortados. De nuevo, los cuernos suenan. Los medos avanzan una vez más. El peso presionado en las voluntades. Los hombros tensos. El mismo resultado. El bronce los presiona hacia atrás en empujes cortos. Las lanzas se mueven en ritmo, precisas como pistones moviéndose en un motor. Imaginas a un bombero tranquilo en un viejo cuartel, accionando interruptores, cada varilla conectando, sin perder un golpe. Así es como se mueven sus lanzas, una tras otra, nunca sueltas, nunca salvajes. Las hojas golpean hombros, gargantas, puntos débiles detrás de las cubiertas de mimbre. Cada presión envía a los medos a tambalearse, empujados sobre sus camaradas, que tropiezan en el aplastamiento de su propio peso. Esto se repite. Carga, aplasta, empuja, retira, una y otra vez bajo el sol de la mañana, como olas que suben y golpean contra un rompeolas, salpicando en orgullosa espuma, y luego retrocediendo agotadas. El muro permanece, cada vez que soporta la tensión, cada vez que gime, pero se mantiene en pie. Los caballos detrás son inútiles. La línea de arqueros no puede encontrar la vista. La garganta estrecha niega el amplio balanceo, y aún así cada ciclo termina con persas arrastrados del suelo, cortados, rotos, poco dispuestos a volver a atacar tan pronto. Jerjes observa. El orgullo comienza a irritarse. Sus medos no pueden romper la puerta. Él no permite que eso se mantenga. Llama a sus elegidos, la guardia en la que confía como reflejo de su propio poder. Envía a los inmortales, el cuerpo que se enorgullece de nunca disminuir, de nunca volverse menos ante la pérdida. 10.000 alineados con escamas que cubren el pecho hasta el muslo. Mejores lanzas, arcos más fuertes, hombres entrenados para mantenerse como un espejo del peso del imperio. Para él es el golpe final. Si los medos no pudieron perforar, estos lo harán. Su nombre solo tenía la intención de agrietar el nervio griego antes de que cayera un solo golpe. Pero los nombres se rompen en la piedra más rápido que la carne. Aquí vienen los inmortales, presionando más fuerte, más pesado, línea tras línea. El choque suena más fuerte, bronce contra hierro esta vez, escudos apoyados más profundamente. Sus lanzas golpean más fuerte, y por un largo minuto podrías creer que el muro se inclina para colapsar. Los inmortales cantan con cada embestida, las botas golpeando,
las manos agarrando. Los griegos hunden los pies en el polvo, las rodillas bloqueadas, los escudos presionados al frente. Su ritmo cambia un poco más rápido ahora, golpe tras golpe. Las puntas de las lanzas apuñalan. Los hombres rotan hacia afuera. Otros avanzan en su espacio. Un giro sin costuras, como hombres en el camión 22 cambiando la manguera de mano en mano, pasando el peso sin dejarlo caer. La lucha se eleva lo suficientemente fuerte como para ahogar el silbido de los manantiales. En su lugar oyes el crujido de las astillas, los escudos cortados, los gritos mezclados, bajos y guturales de hombres golpeados. Órdenes cortas y agudas mientras las filas cambian. La sangre gotea mojada sobre la roca y se arrastra en surcos cortados por las botas horas antes. Aún así el muro se mantiene. Aún el escudo cubre el escudo. La lanza se lanza hacia adelante y hacia atrás. De nuevo los inmortales presionan. De nuevo retroceden, cortados en los bordes, impactados por el orden que no pueden romper. De nuevo atacan con furia. De nuevo sangran, arrastrados para dejar paso a nuevas caras detrás. 3, 4, 5 veces la línea choca contra los griegos. Cada vez se siente como si este pudiera ser el ataque que lo termine. Cada vez demuestra que no lo es. Imagínalo, ola tras ola golpeando una compuerta de piedra, orgullosos de que cada una la romperá. Lo suficientemente orgullosos como para rugir al golpear. Cada vez no encuentran nada más que la sacudida del muro y el repentino contraataque que los envía tropezando con sus compañeros. Las lanzas lanzándose bajo los brazos, los escudos golpeando los dientes. La sangre se mezcla con la tierra. Más polvo lanzado al aire hasta que todo el desfiladero huele a cobre agudo y ahoga la garganta. Para el final de la tarde el ritmo se ha asentado en la certeza. Persia ataca. Los griegos se flexionan, luego los empujan. Una danza repetida sin fallar. Piensas en viejos hidrantes de calle en verano, encendidos a todo por niños. El agua saliendo a chorros por la cuneta con fuerza. Pero el marco de las piedras del bordillo lo mantiene canalizado. No importa cuánto se vierta, el camino se mantiene y el arroyo pasa. Así también con las Termópilas. Jerjes se inquieta. Sus inmortales no deberían haber fallado aquí. Su nombre se suponía que llevaba el poder suficiente para silenciar pequeños muros. Sin embargo, la garganta estrecha exige más que un nombre. Exige espacio, y el espacio no puede ser creado. Él mira el tramo de montaña que se encuentra con el mar. Todavía bloqueado, todavía negado. Oye informes de hombres perdidos, de escudos rotos, de sangre regando el polvo. Había esperado que la mañana lo llevara a través y la tarde le trajera el triunfo. En cambio, mira cómo la tarde avanza mientras sus mejores tropas tropiezan de regreso del cuello de botella, incapaces de despejar siquiera un solo carril por completo. La línea griega ha sido sangrada. Hombres perdidos en la línea de escudos. Pero el orden se mantiene total. Rotan, se fusionan. El aire se vuelve más denso con el sudor. Las correas de cuero cortan los hombros. Las manos se ampollan en las empuñaduras de las lanzas. Pero nadie abre huecos en la línea. Esta disciplina nunca se ha suavizado, ni con las horas, ni con el agotamiento. Se mantiene como si estuviera tallada en la roca misma. A medida que el sol baja, los persas dan un último empujón. Las filas de inmortales arremeten de nuevo. Las llamadas de cuerno más fuertes. Los tambores temblando. El choque de escudo contra escudo ruge a través del desfiladero. Sin embargo, cuando el polvo se disipa y la noche pone un pálido resplandor naranja sobre la cresta, la defensa aún levanta el bronce ante ellos. Los persas se retiran,
no porque el mando se lo dijera, sino porque los hombres no empujarán más hacia una muerte segura cuando sus filas ya tiñeron el suelo de espeso. Al atardecer, la verdad está escrita en todo el desfiladero para que todos la vean. Jerjes, gobernante del imperio, ha lanzado tanto a los medos como a los inmortales. Orgullo de nombre y poder, en esta franja de roca junto al mar. Y los griegos, esos pocos miles, aún se mantienen. No es un triunfo, no una victoria abierta, porque el tiempo todavía los presiona. Pero durante un largo día el muro se mantuvo en pie, firme como la propia montaña, contra cada nombre en el que Persia confiaba. Ahora la noche se cierra. Se encenderán de nuevo los fuegos. Las heridas serán curadas con luz tenue, las lanzas reforjadas, los escudos martillados donde las abolladuras los doblan. La línea griega respira, cansada pero firme. Frente a ellos, las filas persas murmuran inquietas en voces bajas. El imperio esperaba que esta puerta cayera en horas. Ahora mira un muro que no se puede romper en un solo día, ni siquiera por los inmortales. Y mientras la luna se levanta sobre el borde del mar, sientes otra sombra dentro del desfiladero, la sensación de que mañana no traería la misma resistencia ininterrumpida, que las grietas en la fortuna esperan justo detrás de la ladera. Capítulo 5. Día 2. Sombras. Detrás de la línea. El segundo día se abre casi como un eco del primero. El aire está pesado con el mismo olor a rocío de sal y humo. Oyes los mismos cuernos al otro lado del lado persa. Bajos gemidos de bronce y tambor que ruedan sobre el agua y rebotan en la roca. Los griegos cierran sus filas de nuevo, con las lanzas levantadas, los escudos presionados tan apretados que puedes ver las líneas de abolladuras de ayer aún frescas. Jerjes ordena el mismo gran empuje. Los medos vuelven a venir. Los inmortales siguen. Una vez más los bordes de bronce se encuentran con tablas de mimbre. Una vez más las puntas de las lanzas se lanzan como rápidos clavos martillados a través de la corteza. Ola tras ola golpea el muro. Y una vez más el muro se mantiene. A media mañana el ritmo se vuelve familiar. Carga, contacto, retirada. Los persas empujan. Los griegos rotan. Las lanzas apuñalan. Los hombros se inclinan. Los escudos empujan. Los cuerpos caen hacia adelante y luego son arrastrados de vuelta por sus compañeros. En esta presión interminable, los defensores se vuelven más audaces. Han vivido la primera prueba y han demostrado que la línea puede durar. Las voces se elevan en un cántico. Relajan la postura de vez en cuando, inclinándose hacia atrás sobre los talones como si estuvieran acostumbrados a la marea. Como un bombero tranquilo que coloca las botas junto al poste sabiendo que la alarma sonará pero esperando con calma. Esta confianza irrita a Jerjes. El imperio que cruza mar y montaña no puede romper un desfiladero apenas lo suficientemente ancho para carros. Él quiere más que la victoria ahora. La quiere con velocidad. Pero mientras los ojos se fijan en el choque de abajo, otra historia se enrosca más arriba en el terreno. Un rumor corre por el campamento en tonos apagados. Habla de un camino alrededor. No una llanura plana o un campo abierto, sino un sendero de montaña que se desliza detrás de la línea griega. Las palabras se llevan en silencio al principio. Solo una chispa. Pero en la guerra las chispas prenden rápido. Una vez que la idea se siembra, moldea el aire mismo. Los hombres focidios apostados en lo alto de la cresta conocen ese pasaje. Serpentea a través de los bosques, estrecho pero transitable. Fueron colocados allí para mantenerlo sellado. Aún así, observando al enemigo cresta tras cresta, solo se necesita un susurro de traición para cambiar la seguridad de su puesto de vigilancia en un peligro repentino.
Piensa en un viejo hueco de escalera de un cuartel de bomberos. Proteges la puerta principal y mantienes los camiones pulidos. Pero sin que lo sepas, una escalera trasera está entreabierta y el humo se enrosca por ella. Confías en que nadie la encontrará. O si lo hacen, la barricada será suficiente. Ese mismo riesgo silencioso se cierne sobre Leónidas ahora. Abajo en el desfiladero, los escudos chocan, las flechas se arquean, los hombres gruñen. Arriba en la cresta, las hojas tiemblan, y los senderos no vigilados captan la atención de alguien dispuesto a mostrárselos. Ahí es donde Efialtes entra en escena. Era un lugareño de esas colinas, alguien que conocía el suelo, las rocas, las sombras de los pinos de día y las sombras más oscuras de noche. Para él, el miedo superó a la lealtad. Eligió la carga más ligera de la plata en la mano sobre el deber más pesado de proteger su tierra. Se acercó a las líneas enemigas con un secreto que creyó que valía más que su nombre. Les contó sobre el sendero que se arquea sobre el desfiladero, estrecho pero suficiente para mover soldados en fila única. Curvándose detrás de la línea de griegos que esperaban. En ese instante, las matemáticas de la guerra se reescribieron. La traición mueve el terreno más rápido de lo que cualquier lanza puede cortar. Ningún escudo puede detenerla. Ningún bronce puede resistirla. El susurro de un hombre inclina la balanza. Puedes sentir cómo el peso se mueve de manera invisible bajo tus pies. Los griegos de abajo aún presionan lanzas en la carne. Aún cantan en ritmo. Aún confían en que la montaña los amurallará. Aún no saben que su aliado de piedra ha sido vuelto frágil por la elección de un vecino. Y tú, mirando desde una perspectiva más fría, sientes que la inevitabilidad comienza a filtrarse como agua en las botas que se dejaron demasiado cerca del hidrante del cuartel. El desfiladero ya no es un estrangulamiento, es una trampa. Los focidios sostienen la cresta, apostados para bloquear cualquier intento. No les falta cuidado. Tienen arcos, conocen el terreno, pero debes imaginar su posición, apartada del cuerpo principal, encaramados en lo alto donde el sendero corta a través de pequeños árboles y piedra dentada. Miran hacia afuera, pero no pueden ver cada giro. La palabra de Efialtes guía a los persas hacia arriba, y con las antorchas bajas se mueven con cuidado, paso a paso, hombro contra escudo, hasta que la ruta oculta ya no pertenece a Grecia sino a Persia. Los focidios harán señales, tensarán los arcos, tal vez lanzarán flechas, pero la simple respiración de los números que suben la ladera los sofoca. Su vigilancia es abrumada no por la lucha, sino por el hecho de que la traición ya reveló el juego. Abajo en el desfiladero, Leónidas todavía habla con calma. Ve a los persas flaqueando una vez más en la puerta. Sabe que su línea no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido a través de la prueba. Y, sin embargo, las señales le llegan en pasos cortos y apresurados. Exploradores, corredores, hombres que pasaron más rápido por la ladera. Le dicen la verdad. Los persas se están moviendo por el sendero oculto. Aparecerán a su espalda de noche o al amanecer. El muro de enfrente es pesado, pero la cuchilla de detrás es aún más pesada. Casi puedes sentir el cambio en su pecho mientras escucha el informe. Horas antes la lucha era clara. Mantén el desfiladero. Gana día tras día. Ahora un nuevo cálculo corre frío. No si, sino cuándo. La línea será rodeada. El empuje solo no puede romperla. Pero un cuchillo en la retaguardia lo rompe todo. Sabe que la profecía pesaba sobre él antes. Pero ahora la profecía se ha convertido en números. El desfiladero una vez igualó el recuento de hombres. La traición ha roto ese equilibrio. Imagina estar en su lugar. Miras por encima de tu hombro.
Ves la estrecha puerta que has mantenido durante un día y medio. Ves una nube de polvo sobre huellas y manchas de sangre en la tierra. Sabes que los hombres a tu lado se han enorgullecido de que su defensa se mantuviera. Y ahora debes equilibrar ese orgullo con la realidad que acecha desde atrás. Es como llamar a una alarma a la tripulación en medio de una comida, diciéndoles que el fuego no está apagado, sino que se está intensificando detrás de las paredes sin ser visto. El orgullo por lo que has mantenido no puede alimentar la verdad de lo que vendrá. Aún así, nada cambia todavía en el campo de abajo. Las lanzas aún golpean la carne. Los persas aún retroceden. Los cuernos aún cortan el aire. Pero ahora, metido dentro de ese choque, llevas el conocimiento de que la cresta se ha perdido para los pies del enemigo. Altera cómo respiras, cómo miras a los soldados a tu lado, cómo oyes tu propio pulso más rápido, más caliente. La traición, no vista por los de la línea del frente, ya ha decidido el final. A lo largo de la tarde las presiones continúan. Los persas son empujados hacia adelante una y otra vez. Los griegos se mantienen firmes. El ánimo crece entre ellos. Se ríen. Algunos incluso se burlan. El muro aún se mantiene. Pero cuanto más brillan, más ves la sombra detrás de ellos estirarse larga. Cuando llegue la noche, la cresta resonará débilmente con pasos de botas no de amigos sino de inmortales que descienden. El retraso es todo lo que el desfiladero puede ofrecer ahora. Es cruel en su silencio. Los hombres creen que luchan solo contra lo que tienen delante. Aún no saben que el círculo se cierra. Leónidas lo sabe. Unos pocos comandantes lo saben. Efialtes lo sabe. Su bolsa más pesada con cada paso que los persas dan por el sendero oculto. El resto lucha sin saber, con los corazones levantados por sus pequeños triunfos cada hora. Esa diferencia entre lo que ven y lo que los rodea le da a la escena su filo. El día termina con los persas de nuevo, forzados a retroceder por el estrecho carril, lamiendo heridas, el orgullo golpeado pero no roto. El desfiladero se mantiene iluminado por pequeños fuegos. Los griegos reparando escudos, vendando cortes, compartiendo raciones secas. Un segundo amanecer los despertará a otro ataque más. Pero esta noche una sombra más pesada se cierne sobre sus cabezas que la propia montaña. La palabra de traición se filtra silenciosamente entre los capitanes. Un nuevo consejo espera ser convocado. La resistencia ha pasado de ser fuerza a fatalidad. No en este momento por la lanza o por el empuje, sino por el hecho de que el enemigo ahora pisa silenciosamente detrás de la línea. La lucha ha dejado de ser sobre si el desfiladero puede resistir. Se ha convertido en una pregunta de cuánto tiempo puede resistir. ¿Y a qué costo? Y así, mientras las antorchas salpican las laderas en la distancia y el silencio cae con la niebla del atardecer, Leónidas mide sus últimas horas. Debe elegir no cómo ganar, sino cómo quedarse hasta que la pérdida traiga utilidad para otros. Ahora se enfrenta a su decisión final: quién se queda, quién se va, y cómo moldear el final. Capítulo 6. La decisión de quedarse. La noticia les llegó en frases rotas, llevadas por hombres que bajaban tropezando de la cresta. Los persas no solo presionaban en el frente, ya venían bajando por detrás. Puedes imaginar a los corredores sin aliento, sus capas marcadas por el polvo, las voces quebrándose mientras daban la noticia. La traición había encontrado su peso, y ahora el desfiladero estaba a punto de cerrarse sobre sí mismo. Por un momento, el ruido de los escudos y los cuernos se difuminó en los oídos de los que escuchaban. Lo que se había sentido como un muro sólido y un terreno de repente se transformó en un embudo que se estrechaba.
El aire se apretó como si las propias piedras se hubieran vuelto hacia adentro. Leónidas llamó a una reunión. Capitanes y líderes se apretaron a su alrededor, con los rostros marcados por 2 días de tensión, los ojos aún duros pero las sombras ya sentadas. El aire junto al fuego del consejo era más cálido, teñido de humo espeso, un lugar donde las palabras aterrizaban más pesadas que las lanzas. Aquí estaba la pausa entre el ataque y la decisión, y cada hombre dentro de ella sabía que el peso era más que solo cuerpos en el desfiladero. Era sobre cómo la propia resistencia sería recordada. La pregunta era clara: ¿nos separamos y nos retiramos? ¿O nos atrincheramos y nos quedamos aquí hasta el final? La cresta ya los había traicionado. Los centinelas no aguantarían. Retirarse daba una oportunidad de supervivencia, una oportunidad de reposicionarse y luchar en otro lugar. Pero resistir significaba una muerte segura, un muro colapsando hacia adentro hasta que los defensores no tuvieran aliento. Alrededor del círculo, las voces subieron y bajaron. Cada hombre equilibró su deber con la necesidad de su ciudad. Leónidas escuchó, firme, sin unirse rápido. Dejó que los demás lo sopesaran. Dejó que soltaran su duda. Luego respondió sin gritar, solo con una calma finalidad. No se retiraría. El desfiladero sería defendido. El costo sería la vida. Pero la moneda comprada era el tiempo. En ese silencio, después de que sus palabras llegaron, la verdad se asentó. Cada hombre vio que la profecía no solo caminaba en el fondo, ahora estaba en el círculo con ellos. Pero no exigió que todos compartieran su final. Miró a aquellos que aún podían ser perdonados, a aquellos con órdenes cambiantes, a aquellos cuya pérdida aquí quitaría demasiado a ciudades aún pequeñas y frágiles. Les dijo a muchos que se fueran al amparo de la oscuridad. Vayan ahora, lleven la lucha a otro lugar, lleven la verdad de lo que enfrentaron a los hogares de atrás. A algunos no les gustó la orden. Ir se sintió como vergüenza, como deserción, aunque Leónidas no lo entendió como debilidad, sino como estrategia. Mantener a los hombres vivos para que puedan formar otra línea en las llanuras. Para él el muro de las Termópilas había cumplido su propósito. Había demostrado que se podía comprar tiempo. Estas horas restantes solo podían frenar más el río. Cuando esa orden se difundió, hubo quienes eligieron de otra manera. Los tespienses no se irían. Hombres libres, no obligados por decreto espartano. Se quedaron por elección. Podrían haberse ido a casa, pero le dijeron a Leónidas que morirían con el resto. Ese tipo de resistencia terca es tranquila cuando se pronuncia, pero ensordecedora en significado. Habían visto lo suficiente como para saber que irse no lavaría la mancha de su futuro. Así que se quedaron, dando un paso al frente en el círculo que se encogía. A los tebanos, sin embargo, se les dijo que se quedaran, obligados a la tarea por Leónidas. Su lealtad estaba nublada. Algunos más tarde se darían la vuelta. Se rendirían cuando la sombra persa se cerrara sobre ellos. Esa fractura se quedaría en la memoria mucho después. Una astilla en el cuento. Prueba de que incluso en el sacrificio la unidad no era perfecta. En ese momento, sin embargo, eran parte de lo que quedaba. De pie en el desfiladero con rostros ilegibles. La línea menos firme que la de los demás. Puedes imaginar la calma que siguió después de que los hombres comenzaron a retirarse del desfiladero. Las voces ausentes adelgazando el sonido alrededor de los fuegos de control y las tiendas. Lo que una vez fue un campamento de miles ahora sonaba como unos pocos cientos respirando pesadamente en silencio. La noche no trajo charlas, solo el silbido del manantial, el suspiro de las olas, el sonido del hierro ajustado por última vez.
El vacío del lugar contaba su propia historia. Aquellos que se quedaron sabían que sus horas estaban contadas. Ya no estaban defendiendo el desfiladero como un camino a la victoria. Estaban dando forma a su memoria. Este fue el cambio de lucha a sacrificio. Leónidas había leído la medida de la traición claramente. No puedes vencer a los números de ambos extremos. No puedes resistir cuando estás rodeado, pero puedes dar forma a cuánto tiempo tarda el círculo en cerrarse. Como un bombero tranquilo sosteniendo una línea el tiempo suficiente para que otra tripulación coloque escaleras 3 calles más allá. Su trabajo ahora no era extinguir, sino detener. Las llamas se comerían el salón en el que él estaba, pero el distrito aún podría mantenerse gracias a esos minutos. Los hombres que se fueron llevaban dolor, pero también alivio. Los que se quedaron vivieron dentro de una especie de claridad. La muerte no era una conjetura lejana, era el amanecer del día siguiente. Cada hombre tuvo que asumirlo a su manera. Algunos rezaron en silencio a los espíritus del hogar. Algunos apretaron su armadura. Algunos se sentaron con los ojos cerrados, negándose a medir las horas en absoluto. Los escudos estaban apilados cerca, las líneas de lanzas listas, cada pieza de bronce probada a mano porque no habría oportunidad de repararlas más tarde. En un momento así, puedes sentir la sensación de que cada detalle ordinario adquiere un nuevo peso. Un trozo de comida que se come se convierte en una última cena. Una palabra murmurada al hombre a tu lado lleva más de lo que lo hizo el día anterior. El silbido del aire del manantial suena como una cuenta atrás de la respiración. Incluso la luz de la luna a través de la cresta parece pintar bordes más afilados, porque sabes que no lo volverás a ver. Esa noche cada nervio supo lo que traería la mañana. Leónidas, firme en el medio, llevó el peso con una calma seca. La profecía ya no esperaba en salones lejanos. Se sentó en la sombra de su hoguera. Los hombres lo miraron y vieron una resolución inquebrantable. No ofreció consuelo, ofreció firmeza. Esta era la forma de la necesidad. Sus muertes aquí darían espacio detrás para que las flotas se reunieran, para que las ciudades se prepararan. Sin esto, Persia presionaría más rápido, más fuerte, imparable. Con ello, Grecia respiraría unos días más. Y a veces unos días más es suficiente. Los tespienses se unieron por elección, los espartanos por deber, los tebanos bajo sospecha. Juntos formaron un último núcleo. Cada uno sabía que el camino a casa estaba cerrado, ya sea por orden o por su propia resolución. Así que se quedaron. Esta decisión, por tranquila que fuera en la noche, es lo que grabó su historia en la memoria. Solo los espartanos podrían haber sido recordados, pero los espartanos con aliados que se negaron a irse. Eso le dio a la última resistencia una columna vertebral más completa. Cuando te paras mentalmente en ese desfiladero, imagínalo vaciándose hasta este puñado, el sonido desvaneciéndose mientras los hombres se van por la ladera, la armadura tintineando más suave con cada paso más lejos. Los que quedan comienzan a parecer menos un ejército y más un círculo, no una fuerza destinada a ganar, sino un muro destinado a retrasar. En ese conocimiento el aire mismo se vuelve quieto. La inevitabilidad se asienta pesada, espesa como el humo en un hueco de escalera cerrado, imposible de apartar. La enfrentaron con calma, con las correas abrochadas y los ojos puestos no en la retirada sino en el contorno del último amanecer. Ahora ves cómo la misión cambió, de defensa de territorio, a compra de tiempo, a acto de sacrificio. Esto ya no es una batalla en el sentido ordinario. Es una ofrenda. Ofrenda de horas. Ofrenda de ejemplos. Ofrenda de sus cuerpos para bloquear el río el tiempo suficiente para que las orillas detrás se fortalezcan.
Leónidas eliminó la duda al enmarcar el único resultado que importaba, no la supervivencia de los guerreros en la puerta, sino la supervivencia de su mundo más allá. Así que los fuegos ardieron más bajo, así que los hombres se sentaron en silencio, la armadura como conchas oscuras bajo la luz de la luna. El sonido del mar golpeaba el acantilado una y otra vez sin cambio, tan constante como el destino que bajaría por la mañana. Se encontraron con esa certeza con calma, y cuando la última brasa murió dentro de su pequeño círculo de ceniza de hoguera, la mañana final esperaba sobre la cresta. Aún no había amanecido, pero su peso presionaba el cielo nocturno, pesado y quieto, como si el mundo también supiera lo que estaba a punto de suceder. Capítulo 7. Día 3. Rodeados. El último amanecer no llega brillante. Llega delgado y pesado, el cielo extendido con una pálida banda de luz que se siente más como un velo que como una salida del sol. Los hombres que aún están en el desfiladero lo saben tan pronto como respiran. Es el final. El aire de la montaña es rígido. El rocío del mar se aferra a sus rostros, y el olor a hierro de la sangre ya seca en las piedras se cierne cerca. Preparan sus escudos, con los hombros agrietados y en carne viva donde las correas de cuero han excavado durante 2 días. Cada hombre sabe que cada camino ante él conduce a la muerte. Y peor, cada camino detrás de él ahora termina en la misma oscuridad. No hay escape, ni retirada sin vergüenza. Solo el círculo que se cierra. Los primeros ataques llegan tal como lo habían hecho antes. Los cuernos persas llaman, largos y temblorosos, llevando su sonido sobre la roca y el agua por igual. El frente del desfiladero se llena de nuevo con la oleada de tropas que presionan. Escudo contra escudo, voz tras voz llorando en un cántico bajo. Para los apostados en el muro, la rutina se siente lúgubremente familiar. Levantan su bronce, lanzan sus lanzas, se preparan para el impacto. El polvo se levanta, las botas golpean. Al principio casi podría engañarte, la sensación de que hoy podría ser otro día de retraso. Otro día sobrevivido. Pero pronto la diferencia se muestra. Los inmortales se elevan detrás, curvándose por la ladera que una vez fue guardia de los focidios, pero ahora yace abierta al imperio. Imaginas su aproximación, constante como una sombra sobre la cresta. Líneas oscuras moviéndose a través de la luz temprana hasta que aparecen detrás de los espartanos y sus aliados. La trampa se cierra sin sonido. Por delante presionan miles. Por detrás descienden miles más. Los griegos ya no son defensores de un desfiladero. Son un círculo esperando ser aplastado. En medio de esto, Leónidas se para de nuevo en el muro del frente. Su barba está coagulada con polvo, sus hombros doblados por el esfuerzo, su piel marcada por cortes de los días anteriores. Recibe heridas, pero se mantiene erguido, plantando su escudo a medias en la tierra para que se sienta menos como madera y más como otra pieza del desfiladero de piedra. Los hombres miran de reojo y lo ven firme. No es un rugido lo que los mantiene allí. Solo la visión de él moviéndose lentamente, nunca apurado, como si cada empuje de lanza y cada bloqueo de escudo fuera parte de su respiración natural. Cuando su cuerpo sangra, no abandona la línea, se queda en el mismo punto, absorbiendo golpe tras golpe hasta que el filo corta más profundo. La presión empeora cada hora, los escudos se astillan. Las lanzas se rompen en muñones. El choque ya no lleva un ritmo limpio. Se vuelve desordenado. El choque del metal da paso a sordos golpes de espada contra el músculo. Hueso contra bronce. Los soldados buscan espadas cortas en lugar de lanzas largas, apuñalando cerca donde no queda espacio. Y cuando las espadas se desafilan,
Levantan dagas, rocas, cualquier cosa que se agarre en la mano. Ves a los hombres lanzar astas rotas y pelear a puñetazos en la tierra, empujando hacia atrás con sus cuerpos crudos cuando las herramientas se han ido. El desfiladero se convierte en un pozo de arena y sangre. El orden se rompe en supervivencia. Sobre ellos el cielo persa suelta flechas. No vienen como flechas individuales. Vienen como una nube, sombras proyectadas sobre la tierra. Ráfagas lo suficientemente espesas como para borrar la luz del sol. El silbido sobre sus cabezas es constante, convirtiéndose en un sonido como la lluvia sobre un techo de tejas. Los escudos se levantan para cubrirse, pero se forman huecos ahora que el muro se deshilacha. Algunos se clavan en las gargantas, algunos en las espaldas, algunos en los muslos. Los hombres luchan incluso mientras las flechas sobresalen de sus brazos. La sangre corre en arroyos por sus piernas. Ya no es una formación limpia, es pura resistencia. La línea retrocede en etapas lentas, empujada por los persas que presionan con fuerza por ambos lados. Puedes ver caras tensas en foco, la mandíbula apretada, el sudor goteando en los ojos. Se abren camino hacia un terreno más alto en el Cerro Colonos. Una pequeña elevación dentro del desfiladero. Paso a paso, escudo por escudo. Ceden terreno para poder reagruparse en el montículo. El cerro se convierte en su último refugio. Un apretado nudo de hombres firmes en círculo, con los escudos girados hacia afuera por todos los lados para encontrarse con la inundación. Allí se para Leónidas de nuevo, sosteniéndose en el borde, pero sus heridas lo cansan. En un choque pesado recibe otro golpe que dobla su postura. Tropeza pero se levanta, vuelve al anillo, ahogándose en sangre pero aún empujando su escudo hacia afuera. Los hombres a su alrededor aprietan su agarre, luchando no solo por ellos mismos, sino para mantener a su rey en pie. Pero la calma no puede durar para siempre. Otro empuje, otro golpe, y finalmente se derrumba. Su cuerpo cae pesadamente en la tierra, el bronce traqueteando contra la piedra. Para los hombres que aún están vivos, esa visión envía algo más profundo a través de su núcleo que cualquier golpe persa. Se pliegan sobre él rápidamente, levantando escudos sobre él, cubriendo su caída con su propia postura. Cada empuje hacia adelante ahora no es hacia la defensa de la tierra, sino la defensa de su cuerpo. Se convierte en una lucha no por mantener el desfiladero, sino por proteger a su líder caído con su última sangre. La lucha se cierra más. Los hombres se aprietan cerca. Los persas chocan más fuerte. Las flechas vuelan más densas. Ves restos de escudos, cascos rotos, armadura despojada de cadáveres atascando la tierra. Los griegos luchan empuñados ahora, a veces en parejas, los dientes apretados, los hombros golpeando uno contra el otro. Intercambian cualquier arma que pase por su mano. El cerro está sembrado de hojas dobladas, lanzas partidas, cascos abollados pisoteados en el suelo. Los inmortales avanzan, filas frescas empujando sobre los cuerpos de sus muertos. Atrapan el último círculo griego. Reducen su tamaño metro a metro. De un muro se ha convertido en un nudo, luego en un montón, luego en solo un puñado de hombres luchando hacia arriba desde dentro de un montón de muertos a su alrededor. Y aún así golpean, blandiendo espadas cortas, los hombros presionando como último ancla. Arriba, las flechas caen más pesadas hasta que el cielo se siente más vacío de luz que la noche. Los hombres caen con flechas a través del pecho, a través de la garganta. Aún así se revuelven, aún levantan hojas de muñón o lanzan rocas. Cualquier movimiento que les quede. El sudor ciega los ojos, el polvo obstruye los pulmones.
Cada sonido es un gruñido, un corte, un ahogo. El choque del acero es reemplazado por el jadeo de la respiración. Al final el círculo se encoge a las últimas figuras alrededor de Leónidas. Lo cubren con sus escudos hasta que los escudos se parten. Hasta que los hombres se empujan hacia ellos desde todos los lados. Hasta que el peso simplemente los entierra. Uno por uno se hunden en la masa. Y el silencio comienza a empujar el choque. La profecía tallada mucho antes ha llegado a llenar su forma. El rey cae, y con él cae el nudo de hombres que juraron no dejar su lado. El montículo del Cerro Colonos se convierte en tumba antes de que el suelo se haya movido. Un cerro no de tierra sino de cuerpos, guerreros superpuestos uno sobre otro, cada uno cubriendo al último. El desfiladero se vuelve silencioso salvo por el viento y el silbido de lo que queda de los manantiales. Los persas se paran sobre él, no en un rugido, sino en las pesadas secuelas de la masacre. El silencio es más fuerte que cualquier cuerno. Te retiras del desfiladero en tu mente, y la visión se mantiene quieta. Los hombres que una vez sostuvieron líneas de escudos, ahora yacen planos uno sobre otro. Huesos rotos, hierro partido. Su presencia no impidió que el imperio pasara. Sin embargo, el desfiladero no parece vencido. Parece desangrado, parece sacrificado, parece transformado en memoria antes de que siquiera se enfríe. La profecía requirió un rey. La resistencia requirió un final. Ambos se encontraron aquí en este cerro, bajo un pedazo de cielo abarrotado de flechas, bajo el polvo pisoteado en barro de sangre. Las Termópilas cierran no con triunfo, sino con cumplimiento. Una última ofrenda de cuerpos para frenar el imperio, para comprar las horas para los demás. El cerro se mantiene en silencio ahora. Los hombres que lucharon 3 días encuentran su descanso en el suelo del desfiladero. Los persas pasan, avanzando más profundamente en Grecia. Por un momento el lugar está quieto, hueco después del choque, como un cuartel de bomberos cuando la alarma se corta y las mangueras se desploman vacías en el pavimento. Es el silencio del trabajo terminado de una manera, aunque lejos de terminar de otra. Y de ese silencio crece el eco. El desfiladero mismo no recordará, pero las bocas sí. Líneas talladas más tarde, canciones habladas en voz baja, piedras marcadas con nombres. La última resistencia en el cerro se mantendrá mucho más allá de esta calma. La batalla aquí ha terminado, pero su historia no termina con el silencio del desfiladero. Capítulo 8. Lo que sucedió en el mar. Imaginas el desfiladero ardiendo, el polvo y la sangre llenando el aire de piedra. Pero si giras tu cara al este, oyes un ruido diferente. El mar frente a Artemisio zumba con madera y músculo. Los remos golpean el agua con un ritmo constante, bajo como el aliento contra un tambor. Los cascos crujen fuerte, como si los propios barcos gimieran bajo la tensión. Mientras los fuegos se elevaban en tierra, el mar vivía con igual riesgo. Puede que no conozcas esta parte porque la lucha en tierra se lleva la fama. Pero en las olas otra resistencia se estaba llevando a cabo. Una formada con tablones en lugar de piedra, marineros en lugar de lanceros. Los griegos habían colocado su flota cerca de Artemisio con un propósito. Si dejaban los estrechos abiertos, los persas podían enviar barcos alrededor del cabo y desembarcar tropas detrás de la puerta en las Termópilas. Así que la flota se sentó allí como un escudo colocado a través de un tipo diferente de desfiladero. Madera estirada sobre el agua en lugar de bronce sobre la roca. Piénsalo como un segundo conjunto de puertas. Esta vez no entre montaña y mar, sino a través del estrecho mismo.
con los cascos bloqueando el camino como vigas colocadas en un puente. El objetivo era el mismo que en tierra: retrasar, comprar horas, hacer que el imperio desangrara a tiempo. Los barcos que usaban los griegos eran delgados, rápidos, impulsados por hombres encadenados a bancos con remos cortando en cadencia. Su arma era el espolón, una punta de bronce fijada bajo la línea de flotación hecha para perforar otro casco y dejarlo abierto al mar. No grandes torres, no castillos flotantes, solo estructuras rápidas destinadas a embestir y golpear. Los persas trajeron más barcos, muchos más, una flota ancha que se extendía por el horizonte. Pero los números no siempre se ordenan rectos en el agua. Los puertos se atascan, los canales se tuercen, las tormentas soplan. Los persas tenían volumen, pero los griegos pretendían que los estrechos sirvieran como el desfiladero de piedra. Estrecho, implacable, ecualizador. Durante 3 largos días las flotas se golpearon entre sí. Los primeros empujes parecían caóticos. Barcos en ángulo equivocado, remos enredados, espolones que encontraban malas marcas. Los hombres gritaban órdenes desde las cubiertas, sus palabras tragadas por el choque de maderas. Imagina caminar por un desguace cuando las placas de metal se golpean bajo una grúa. La colisión de madera en el mar tenía ese sonido, agudo y quebradizo. El olor también era espeso, brea de los cascos mezclándose con el aire salado, cuerda quemada bajo tensión. Por todas partes, los hombres tiraban de las cuerdas, levantaban escudos, lanzaban lanzas desde cubiertas lo suficientemente cerca como para oler el sudor de los remeros opuestos. Cada día el choque conllevaba peligro no solo del enemigo, sino del propio mar. Los vientos de tormenta atrapaban las velas. Las olas levantaban las popas altas, forzando a algunas embarcaciones a estrellarse contra rocas escondidas justo debajo de la superficie. Puedes pensar en ello como una vieja escalera apoyada contra un muro con mal tiempo. La ráfaga la inclina. No es culpa del escalador, pero se cae de la misma manera. Así fue con muchos barcos, sus tablones partiéndose contra el arrecife antes de que cualquier espolón persa los tocara. Algunos días, las tormentas dañaron más la flota de Persia que la lucha. Los barcos atrapados por el viento se dispersaron, se estrellaron contra las orillas, perdidos en la marea. La naturaleza misma actuó como aliada por un momento, inclinando la balanza sin ser vista. Las peleas eran confusas, cercanas, nada como la línea fuerte y ordenada que podrías imaginar con lanceros en tierra. Los barcos giraban demasiado anchos, se chocaban entre sí. Los remos hacia atrás creaban caos. En ese desorden los hombres se ahogaban rápidamente. Pocos llevaban armadura pesada, los arrastraba hacia abajo. Aún así, el mar se tragó a los remeros por docenas, sus remos flotando sueltos en la marea como ramitas cortadas de árboles que bordean alguna cuneta de callejón trasero. Una flotilla podría regresar a la playa por la noche con la mitad de su tripulación desaparecida. El casco abollado, el espolón doblado. Sin embargo, reacondicionarían lo que pudieran, atarían tablones con cuerda y saldrían de nuevo al amanecer. Nada limpio, solo coraje. El hombre que tenía estas horas en mente era Temístocles, el ateniense que había argumentado que la defensa de su ciudad no se mantendría en muros de piedra, sino en un muro de madera. Él se refería a los barcos, cada viga clavada en los triremes atenienses, cada remo sumergido por los hombres en el banco. Cuando oyes muro de madera, no imaginas una solidez de piedra o una puerta gruesa. Imaginas tablones martillados juntos, brea seca sosteniendo las costuras, agua goteando siempre a menos que se achique. Frágil, sí,
pero cuando suficientes cascos se paran uno al lado del otro, sirven como muros, sin embargo. Ese era su punto. Y aquí, en Artemisio, lo ves claro. Muros de madera en lugar de escudos de bronce, reteniendo al imperio un poco más. La flota persa empujó una y otra vez. Cada vez intentaban extenderse, rodear, usar los números. Pero en el canal, el volumen se volvió contra ellos. Los barcos se atascaban entre sí. Los espolones fallaban la línea libre. Las proas chocaban con las popas de sus propios aliados. A veces ganas menos por la fuerza que por obligar a la fuerza a tropezar consigo misma. Eso es lo que hace la estrechez. Los griegos usaron giros bruscos, repentinas rupturas en el ritmo del remo, golpeando los costados, luego retrocediendo antes de que los números pudieran atraparlos. Cada golpe abría un agujero. Cada agujero vertía hombres y herramientas en el agua del mar. Por la noche, el mar mismo apestaba a brea, a pescado desgarrado por los restos y a sangre finamente esparcida sobre las olas. Los incendios ardían en los barcos que se prendieron. Sus llamas se reflejaban brillantes en las aguas negras, como farolas dobladas en charcos después de la lluvia en una acera de la ciudad. Los marineros juntaban los restos en balsas. Algunos llegaban a la orilla, algunos se alejaban sin ser vistos. La batalla naval no tenía la misma poesía que el desfiladero estrecho. Era un desastre. Confusión. Supervivencia tanto como ataque. Sin embargo, importaba de la misma manera. Mientras los hombres sangraban en tierra para detener a Persia, los remos agrietaban los callos en el agua para mantener sus barcos lejos de la retaguardia de las Termópilas. Cada día trajo pérdidas en ambos lados. Persia todavía tenía números, más barcos para enviar, mayor peso para traer. Grecia perdió cascos que no podían ser perdonados, marineros que llevaron años de conocimiento con ellos. Pero la lucha misma era una ganancia, porque las horas se estaban escapando. Esa era la victoria según su medida. Cada día que Persia se demoraba era un día en que las ciudades detrás podían reunirse, prepararse, respirar, al igual que los hombres en el desfiladero de la montaña. Estos marineros no estaban destinados a triunfar de lleno. Estaban destinados a luchar contra el tiempo. Cuando por fin llegó la noticia de que las Termópilas habían caído, que Leónidas y su línea ya no respiraban, la flota tuvo que tomar una decisión. No podían quedarse fijados en Artemisio con el desfiladero abierto. Persia barrería detrás de ellos, cortaría su regreso. Así que se retiraron. Manos renuentes levantaron anclas. Las tripulaciones desataron las cuerdas. Viendo sus fuegos hundirse bajos en la orilla, giraron los remos al oeste, hacia Salamina, otro estrecho aún más apretado, donde quizás el mar los favorecería de nuevo. La retirada no fue rendición aquí, sino reposicionamiento, otra curva en una larga lucha fluvial. Ves en ello el espejo. En tierra, 3 días de furia, el muro resistiendo ataques constantes. En el mar, 3 días también, los barcos bloqueados en confusión, ninguno de los lados reclamando una victoria clara. En tierra, la traición terminó la resistencia. En el mar, la noticia de ese final hizo retroceder a los barcos, preparándose para el próximo marco de batalla. Juntas, ambas posturas mostraron la misma verdad. El retraso fue suficiente. Robar horas al imperio, estirar el suministro, estirar el orgullo, desangrar el impulso que una vez pareció sin límite. Día a día, la tierra y el mar por igual cortaban pedazos de la fuerza de Persia. En tu mente, la imagen se asienta clara. En la orilla, hombres presionando escudos en la tierra, los dientes apretados contra los medos y los inmortales. En el mar,
los remos cortando un ritmo de timbal en las olas oscuras, los cascos astillándose como vigas bajo carga, el rocío iluminado por el fuego en las tablas rotas. Ambos tenían el mismo propósito. Ninguno podía durar para siempre, pero ninguno tenía por qué. Solo tenían que resistir el tiempo suficiente para que Grecia detrás de ellos pudiera prepararse para una lucha más larga. Y por eso el agua en Artemisio, marcada con naufragios y brea, pertenecía al cuento junto a la puerta de piedra de las Termópilas. Aquí la madera y la sal eran un espejo del bronce y el polvo. Aquí también los hombres ofrecieron vidas no para ganar de lleno, sino para estirar el tiempo del imperio más delgado. Así como el desfiladero se convirtió en sacrificio, así también la flota se convirtió en escudo de horas. Por supuesto, cuando remaron al oeste y dejaron las carcasas carbonizadas atrás. No fue el final, fue solo una pausa. El mar decidiría lo que la piedra no pudo. Salamina esperaba, un puño de agua más apretado, donde el muro de madera podría finalmente inclinar el destino de manera más aguda. De esa manera, lo que pareció una pérdida en las Termópilas se convirtió en un prólogo. Un fuego no muriendo, sino cambiando su chispa. Y así, el final de las Termópilas se convirtió en un comienzo en el mar, donde el sonido de los remos aún resuena como un latido contra la marea. Capítulo 9. El peso de la memoria. Cuando la lucha se detuvo y el polvo se asentó en las piedras, las Termópilas no cayeron en silencio de inmediato. Al principio, los persas se quedaron, despojando escudos de cuerpos maltratados, levantando sus propios signos, plantando marcadores que hablaban de imperio en lugar de sacrificio. Puedes imaginar postes de madera clavados en el suelo rocoso, pancartas de tela azotadas por el viento del mar, una rápida inscripción de un conquistador que reclamaba el lugar para sí mismo. Para ellos era un camino despejado, una puerta cerrada que se abría, pero la memoria funciona más lentamente que las pancartas. Lo que se planta después de una batalla no es siempre lo que permanece en el suelo años después. Más tarde los griegos regresaron, sus amigos y parientes buscando lo poco que se podía salvar de la ruina. Encontraron primero el cuerpo de Leónidas, roto pero no olvidado. Fue levantado del cerro donde el último círculo había estado y llevado a la tierra con cuidado, lavado, envuelto, protegido como una brasa arrebatada de una vieja estufa antes de que se enfriara. Con el tiempo se levantó un montículo allí, de altura modesta, una elevación de tierra en lugar de mármol, sin salones, sin accesorios de oro, solo una siembra de tierra sobre huesos. En su cara coloquieron palabras talladas con cincel en la piedra, sin grandes florituras, solo un epitafio lo suficientemente compacto como para que incluso un chico que caminaba a casa desde el arroyo pudiera leerlo en voz alta para sí mismo. El verso decía poco, pero significaba mucho. Hablaba de la obediencia a la ley espartana, de cómo los hombres enterrados allí hicieron lo que se les ordenó. Una línea corta, contundente, sin dejar espacio para hablar de forma adornada de gloria o grandes pretensiones. Solo obediencia, servicio como se esperaba, una nota final tallada en piedra para hacer el trabajo que sus escudos ya no podían soportar. Te recuerda a una vieja insignia, rayada por años en el camión 22. Montada en una caja en la pared de la estación una vez que el hombre que la llevaba falleció. No llamativa, no con brillo de oro, solo lo suficiente para llevar el sentido del deber cumplido. El montículo ganó más que piedra. La gente comenzó a regresar cada año, trayendo ritos, concursos, juegos que unían el sudor a la memoria, lucha libre, carreras, concursos de fuerza donde los cuerpos se movían,
Se tensaban, se presionaban contra los límites como si hicieran eco del trabajo una vez gastado en el desfiladero. Estos ritos mantuvieron vivos los nombres, no recitándolos cada día, sino plegándolos en movimientos repetidos una y otra vez. Si alguna vez has visto a niños usar tiza para marcar el contorno de una rayuela en la acera agrietada cada verano, sabes cómo un acto ordinario puede convertirse en un rito anual, hecho no porque alguien te lo diga, sino porque se siente atado a un lugar. Así fue con las Termópilas, juegos en honor, no juego ocioso, y a través de ellos el culto a la memoria se hizo fuerte. Las generaciones pasaron y sin embargo la historia cambió con el tiempo en lugar de desvanecerse. Los romanos más tarde la levantaron en sus propias lecciones, enmarcándola como disciplina y devoción a la ley, un espejo para que sus propios soldados se midieran a sí mismos. Siglos después de eso, el cuento vagó por las plumas de poetas y las voces de eruditos, marcado en textos pasados de mano en silencio, como prueba de cómo debería ser el sacrificio. Cada época lo reutilizó, recortó o estiró los detalles para que encajaran en su propio espejo. Una mente del Renacimiento podría mirar y ver un desafío noble. Un director moderno podría filmarlo a través de un marco donde el músculo y el acero brillan bajo una luz falsa. La forma cambió, pero el núcleo se mantuvo. Hombres que se quedaron, aunque la muerte era segura. Un rey que asumió el peso de su ciudad. Aliados que unieron su destino al suyo. Sin embargo, te deja con una pregunta. ¿Por qué esta batalla? Grecia había ganado mayores victorias más tarde. Triunfos navales en Salamina. Batallas terrestres donde los persas realmente se rompieron. ¿Por qué resuena más las Termópilas? ¿Por qué una derrota se eleva más fuerte que una victoria? Una parte reside en su escala, pero no la escala de ejércitos. La escala de la finalidad fue limpio, superados en número hasta la muerte, rodeados, abatidos hasta el último hombre dispuesto. No puedes confundir la historia. No hay confusión en el resultado. Es final, sombría, exacta. Muestra el sacrificio puro, despojado de complejidad. La otra parte es el tiempo mismo. Lo que Leónidas y sus hombres compraron no fue tierra de cultivo o monedas, sino horas. 3 días en el desfiladero se estiraron más que sus propias vidas lo harían. Esas horas dieron espacio para que otros se reunieran, para que las flotas se posicionaran, para que las ciudades se prepararan. ¿Ves cómo perdura porque lo que se compró no era visible en su día, sino claro en retrospectiva? Su pérdida hizo que las victorias posteriores se hicieran realidad. Con su caída, crearon espacio para que otros se mantuvieran en pie. Esa forma de intercambio se imprime profundamente. El montículo se convirtió menos en un entierro y más en una piedra conmemorativa para la idea misma. Un recordatorio de que a veces el punto no es ganar el campo en el que estás, sino comprar tiempo para el siguiente. La piedra tallada con el verso de Simónides no relataba números, nombres, fechas, solo que obedecieron. La obediencia se grabó en la memoria más fuerte que el triunfo. Esa paradoja es por lo que la historia se imprime claramente a través de las edades, mientras que mayores recuentos de muertos se desvanecen en el polvo. Puedes sentir ese peso como un cambio en el aire en lugares antiguos. Entra en un cuartel de bomberos donde hay una placa para un incendio pasado. Puede que no conozcas todos los detalles. ¿Quién luchó? ¿Qué se perdió? ¿Qué edificios cayeron? Sin embargo, las cortas palabras de la placa lo llevan más lejos de lo que los informes podrían. Nombres tallados en bronce. Una breve línea. Eso es suficiente, porque señala no lo que sucedió exactamente, sino que algo más allá de lo ordinario se encontró allí. El montículo de las Termópilas hace lo mismo.
palabras talladas llanas, dejando espacio para que todos los lectores presionen en ellas su propio significado. Los ritos se convirtieron en rutina, marcando los años. Los líderes visitaban, los ciudadanos traían a sus hijos para que fueran testigos. El cuento se volvió a contar, se remodeló, un tejido desgastado por el tacto pero nunca rasgado. Incluso cuando los imperios cambiaron, incluso cuando los idiomas cambiaron, la forma perduró. Más tarde, los eruditos en habitaciones tranquilas, el humo de las velas cortando el aire, copiarían líneas en sus notas sobre el coraje, sobre el deber. Cada vez que se volvía a contar, se presionaba una nueva capa encima de la más antigua, como papel pintado apilado durante generaciones en una vieja vivienda. Colores diferentes, pero patronando el mismo muro. En tiempos recientes, la resistencia ha sido proyectada en teatros, en pantallas, pintada al óleo con brazos desnudos y resplandor de sangre, o debatida en aulas sobre por qué los hombres eligieron quedarse. Cada relato cuenta tanto sobre la época que lo contó como sobre el propio desfiladero. Esa es parte de la razón por la que nunca muere. Cada nueva era necesita una forma que se ajuste a su memoria del deber. Aún así, si todos los detalles son precisos, apenas importa en la vista más amplia. La precisión de los números, los nombres de las laderas. ¿Qué aliados se quedaron? Estos cambian. Lo que sobrevive es el marco, la línea en terreno estrecho. Hombres que se quedan cuando el sentido dice, vete. La muerte reclamada pero hecha para servir a un propósito más allá de sí misma. Eso es lo que corta a través de los siglos. Por eso las Termópilas no pueden ser medidas como una derrota. Podrías verlo en cambio como la anatomía del sacrificio. Cada costilla del cuerpo moldeada por la elección, la profecía aceptada, los aliados reunidos, el desfiladero defendido, la traición soportada, el rey caído. El esqueleto quedó limpio, no decorado con triunfo, no sombreado con gloria, solo expuesto para que otros vean dónde residía su fuerza. Por eso hombres posteriores lo miraron y vieron su reflejo, no en la grandeza, sino en la voluntad de dar lo que no puede ser recuperado. Ahora, cuando oyes a alguien recordar las Termópilas, no te están entregando un cuento de guerra simple. Te están mostrando cómo funciona la memoria, cómo la pérdida puede volverse más grande que la ganancia, cómo la obediencia a la ley se vuelve más pesada que el júbilo de la victoria. 3 días en un estrecho desfiladero resuenan por más tiempo que los propios imperios. Caminas junto al montículo, pasas la mano sobre las palabras de piedra y te llevas la sensación de que lo que queda no es un método de batalla sino el marco del sacrificio. Y así, después de que los cuernos y las lanzas y el polvo se han ido, las Termópilas se mantienen, no como una ruina, no como la vergüenza de la ruina, sino como un boceto vivo de cómo se ve el costo cuando se lleva con un propósito. Los persas colocaron marcadores, pero se desvanecieron. Los griegos colocaron un pequeño montículo, y llamó a las voces durante 2500 años. Ese es el peso que la memoria puede sostener, el poder de cambiar el silencio en eco, la derrota en ejemplo. Es por eso que cuando te retiras mentalmente del desfiladero ahora, todavía oyes el murmullo, no del choque del bronce, no de los arqueros, sino de las palabras talladas en piedra antigua, recitadas como una oración, recordándote que el deber dura más que la carne. Ese es el tipo de historia en que las Termópilas se convirtieron. Una última reflexión te espera ahora. El desfiladero cayó. Sin embargo, las horas talladas allí reformaron lo que siguió. Esos días se estiraron lo suficiente para que los barcos se reunieran, para que las líneas se endurecieran en otros lugares,
para que las victorias en el mar y en el campo echaran raíces más tarde. 3 días de desafío se convirtieron en siglos de memoria. Una corta resistencia contada por más tiempo de lo que los imperios perduraron. No es la escala lo que nos retiene, sino el costo. Ahora lo piensas en formas más pequeñas. Una puerta sostenida. Una palabra firme. Una pausa que lleva a otros hacia adelante. La resolución no necesita rugir. Incluso el acto más pequeño puede resonar mucho más allá de la hora en que lo vives.